Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Marcos. Este Evangelio es tomado del capítulo 7, del versículo 31 al 37. Dice así: En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, se encuentra con este hombre que está sordo y además tartamudo. Es raro, nosotros sabemos que aprender a hablar es estar escuchando a los demás y entonces vamos articulando poco a poco las palabras. Es lo que pareciera que hacemos. Sin embargo, pareciera que este hombre ha ido contra la ley. O tendríamos que ubicarlo en otro contexto. No sé si han visto en alguna escena de alguna película o de algún programa cómico donde de repente va una persona y viene la multitud y lo arrastra hacia donde él no quiere ir, pero se va dejando llevar y a veces ya por no luchar, pues se va dejando llevar por la multitud. Creo que por ahí podríamos encontrar este sentido del Evangelio. Y les digo por qué. Primero porque él está mudo, pero pareciera que habla, pareciera que esboza algunas palabras. Sin embargo, para poder curarlo, lo que hace Jesús es sacarlo de la gente, sacarlo de entre la gente, para poder sanarlo. Y es que miren, vamos a ponernos en esta realidad. ¿Cuántos ahora que nos han privado de estar unidos, por qué nos han prohibido el reunirnos, el tener aglomeración de gente? Pues porque nos contagiamos una enfermedad que puede ser mortal y nos preocupamos por esa enfermedad, y de veras que hay que preocuparse, su cubrebocas, etcétera, todo el cuidado que debemos de tener, pero no nos hemos preocupado por otras enfermedades que nos hemos contagiado, y son ideas, y son formas de vida, y son filosofías que nos han alejado poco a poco de Dios, que ya no tenemos un lenguaje de cercanía con el Señor, un lenguaje espiritual para poder reunirnos con Él, que podemos escuchar muchas cosas, que estamos llenos de ruidos, que la multitud nos va arrastrando de un lado a otro, que hoy nos dicen: mira, la vela amarilla con tantos pétalos de rosa, etcétera, o ponte en flor de loto y mira, aspira hondo, etcétera. Son lenguajes que nos han enseñado, pero que poco a poco nos han ido alejando de Dios. Vamos, a veces son placebos que nos hacen sentir bien un momento, pero al fin y al cabo no completos, no plenos. El único que nos hace sentir plenos es Jesús, pero necesitamos aprender su lenguaje. Necesitamos hablar con Él. Necesitamos otra vez aproximarnos a Él. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿O qué es lo que nos indica Jesús? A lo mejor hace falta separarnos un poco de todas estas voces, de todas estas palabrería, para escuchar solamente su voz. Y fíjense, el modo en que lo sana nos dice de qué manera nosotros tenemos que acercarnos a Él. Primero, lo aparta de la gente, le mete los dedos en los oídos y le toca la lengua con saliva. Primero, es meter los dedos en los oídos. Si nosotros hacemos comparación de los dedos, con los dedos podemos formar de plastilina, por ejemplo, una figura. Lo vamos moldeando. No es otra cosa sino rehacernos. El Señor quiere rehacernos. El Señor quiere otra vez que volvamos a descubrir nuestra dignidad de hijos de Dios y por lo tanto la capacidad de entrar en diálogo con Él. La otra cosa que hace es
poner su saliva en la lengua del otro. No es otra cosa sino hacer el soplo que hizo con aquella figura de barro con la que formó al primer hombre y darle un espíritu distinto, donde ya no te confundes con lo ordinario, ya no te confundes con la materia, ya no te confundes con los animales, sino eres algo especial. ¿No será que nos hace falta también eso a nosotros? Nos hemos confundido ya, y miren, nos hemos alimentado hasta del alimento de los puercos. Vean nuestra humanidad, ¿de qué nos estamos alimentando? A veces puras cosas fatuas, pura vanidad, etc. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconstruirnos. Y el único que nos puede reconstruir es Dios, es Jesús. ¿Qué necesitamos? Darnos esos espacios, apartarnos un poco para que el Señor vuelva a hacernos, con su palabra, vuelva a penetrar nuestros oídos, nuestro corazón, al grado que nos vaya transformando, de tal manera que podamos exhalar, más bien aspirar su Espíritu, llenarnos de su Espíritu Santo que nos transforme. Después de que le dice el Señor, ábrete, que es otra de los mandatos que nos dice a nosotros, ábrete a la palabra, ábrete al Espíritu y tendrás un lenguaje nuevo, no un lenguaje de la multitud que al fin y al cabo nos lleva al caos, a la confusión, no un lenguaje de lo que escuchamos, sino un lenguaje especial que me puede comunicar con Dios mi Padre. Ese es el lenguaje que tenemos que recibir y que tenemos que abrirnos, pues a Dios ya nos hemos abierto a tantas voces que ahora lo que necesitamos es abrirnos a Dios y dejar que sea Dios el que nos haga hablar. ¿Pero de qué nos va a hacer hablar? De aquello que hemos recibido de Él, un nuevo lenguaje que tanta falta le hace a este mundo sordo y mudo.